Chill House Mix. Chill House Mix. Jóvenes, esta es la asignatura de taller de lenguaje y estamos con el tema número 4, el pronombre. En esta ocasión vamos a hablar acerca del pronombre, su definición, morfología del pronombre, funciones del pronombre, significado del pronombre, clasificación del pronombre. Comenzamos entonces. Definición. El pronombre es una palabra que sustituye al nombre en la oración. Puede asumir las funciones de este, es decir, puede funcionar como otro nombre. Morfología del nombre. Desde el punto de vista morfológico se considera el pronombre como una palabra variable. ¿Qué significa esto? Que puede tener morfemas de género y de número. Cuando mencionamos las palabras él, ella, mío, mía, este, esta, ellos, ellas, míos, mías, estos, estas, podemos apreciar que estamos viendo femenino, masculino cuando hablamos de género y también plural, singular cuando hablamos de número. Estructura morfológica del pronombre. El pronombre, aquí podemos citar ella, aquellas, míos. Poseen un lexema, ya en el caso de ella, él. También tiene un morfema de género, a, que está indicando que está en femenino y está en singular, por eso es que no tiene ningún morfema de número. Aquellas. Aquel sería el lexema de este pronombre, a sería el morfema que indica género y ese el morfema que indica número. Míos. Mi sería el lexema o indica el género masculino y ese indica el género o el número plural. Sin embargo, algunos pronombres son invariables, es decir, no cambian de forma. Podemos citar los pronombres yo, tú, me, se, o también los neutros como ello y nadie, alguien, nada, etc., como invariables de género y de número. Funciones del nombre. El pronombre puede cumplir funciones sintácticas al igual que el nombre. En este sentido, asume funciones ya sea de sujeto o también de complemento. Clasificación de los pronombres. Según Lizondo, desde el punto de vista semántico, los pronombres se clasifican en personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos y siguiendo a Lizondo también debemos hablar de los reflexivos y de los recíprocos. Vamos a comenzar entonces con los pronombres personales. Los pronombres personales hacen referencia a las personas que realizan las acciones verbales, con la característica de que sustituyen a los nombres. Clasificación de los pronombres personales. Los pronombres personales, siguiendo a Lizondo, se clasifican en átonos y en tónicos. Esquema de los pronombres personales, tomando en cuenta su forma y su función. Persona. Tenemos pronombres de primera, de segunda persona en singular y también primera, segunda, tercera persona en plural. Los tónicos serían yo, tú, usted, él, ella, ello. Y siguiendo la línea de singulares tenemos dentro de los átonos, tenemos me, te, la, lo. Y los átonos son los mismos, pero con distinta función. Los tónicos pueden funcionar como sujetos y los átonos pueden funcionar ya sea como complemento directo o como complemento indirecto. Pero también tenemos tónicos que pueden funcionar como complemento preposicional. Por ejemplo, podemos mencionar mi y su variante conmigo, ti, contigo, él, ella, ello, sí y consigo, y sus respectivos plurales. Funciones de los pronombres personales. Los pronombres personales tienen diferentes formas para realizar distintas funciones en la oración y pueden asumir funciones tanto en el sintagma nominal como en el sintagma verbal. Funciones de los pronombres tónicos. Los pronombres tónicos pueden asumir funciones sintácticas tanto en el sintagma nominal como en el sintagma verbal.
Dentro del sintagma nominal pueden funcionar como núcleo o sujeto de la oración. Ella está enferma. Ella sería el pronombre que está en función de sujeto. Pero también puede ser el complemento preposicional. La abuela de ella vino temprano. Tónicos en función o en el sintagma verbal, en función de complemento directo. Lo veo a él. Él sería el pronombre tónico y en esta oración estaría cumpliendo la función de complemento directo. Pero también puede asumir la función de complemento indirecto. Cuando decimos le pidió a ella, aunque en esta oración aparece de manera redundante, pero está en función de complemento indirecto. Los pronombres átonos. Los pronombres átonos solo funcionan como complemento directo y como complemento indirecto. No pueden funcionar como sujeto. Átonos en función de complemento directo. Cuando decimos ayer compré pan, puede ser el complemento pan puede ser sustituido por la forma lo y podemos decir ayer lo compré. Pospuesto al verbo aparece voy a sacarlo, donde lo es el complemento directo de esta oración. Átonos en función de complemento indirecto. Pueden aparecer antepuestos o pospuestos al verbo. Le dio una oportunidad. Le sería el complemento indirecto. Y cuando decimos escríbeme, me sería el complemento. Pasamos a los pronombres demostrativos. Son los mismos adjetivos demostrativos, pero en función de nombre. Al haberse omitido el nombre al que determinan, los pronombres demostrativos son. Pueden aparecer en singular y en plural. Y tenemos este, ese, aquel, esta, esa, aquella, esto, eso, aquello. Como podemos notar, la mayoría de estos pronombres deben ser acentuados. Si no tienen acentuación, es que están en función de adjetivo, no de pronombre. Y los plurales serían estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas. Funciones de los pronombres demostrativos. Al igual que los personales, pueden funcionar tanto en el sintagma nominal como en el sintagma verbal. Dentro del sintagma nominal pueden funcionar como núcleo o también como sintagma preposicional. Cuando digo este parece cansado, este sería el pronombre demostrativo que estaría funcionando como sujeto. Y si digo el perro de esos es feo, entonces esos es otro pronombre demostrativo que en este caso está funcionando como complemento, ya no como sujeto, pero específicamente está como sintagma preposicional por la presencia de la preposición de. Funciones de los pronombres demostrativos. Pueden funcionar también en el sintagma verbal como complemento directo. Quiero esta, ¿no? Esta aparece después del verbo querer, por tanto está en función de complemento directo. Pero también puede funcionar como atributo o complemento de sujeto. Mi comida es aquella que estaría después del verbo ser o estar y por ende estaría funcionando como complemento de sujeto. Pasamos a describir los pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos sustituyen al nombre de una manera imprecisa. Tenemos aquí un esquema de los pronombres indefinidos y que están clasificados como animado e inanimado. Dentro de los animados tendríamos alguno, alguien, ambos, cualquiera, diversos, nadie, ninguno, quien quiera, varios. Y dentro de los inanimados, algo, bastante, mucho, nada, otro, poco, todo, uno. Algunos de los pronombres indefinidos son variables y otros no. Vamos a ver en un inciso A variables en género y número. Alguno, uno, otro, cierto, diverso, mucho, poco, etc. Tienen variación tanto de género como de número. Cuando digo cierta muchacha te busca,
yo puedo decir también cierto muchacho te busca, ¿no? Entonces, o también puedo decir ciertos muchachos te buscan. Es decir, puede variar tanto en género como en número. Pero hay otros pronombres indefinidos sin variación. Estos siempre están en masculino y están en singular. Alguien, nadie, algo. Sin embargo, cuando un niño está aprendiendo a hablar y cree que está siguiendo las reglas gramaticales, podemos oírle decir nadies, queriendo pluralizar la palabra nadie, pero esta forma es incorrecta, porque nadie solo debe aparecer en forma singular, no en plural. Inciso C. Solo tiene variación de número, es decir, que no varía en género, pero sí en número. Tal, tales, cualquiera, cualesquiera. Cualquiera hará el mandado, ¿no? Pero no puede variar en género. Inciso D, solo tiene variación en género. Estos pronombres varían en género, pero no en número. Funciones de los indefinidos. Pueden funcionar como sujeto, como complemento directo y también como complemento indirecto. Alguien está esperándote. En esta oración, alguien está funcionando como sujeto. Espero algo. Algo, que es un pronombre indefinido, está funcionando como complemento directo. Pasamos a los pronombres numerales. Existen algunos pronombres que designan a los seres por medio del número exacto, de aquellos a los que alude. Por ejemplo, en la oración, a la noche vendrán dos informantes, dos estaría modificando o determinando al nombre informante. Estructura de los pronombres numerales. Los pronombres numerales no tienen variación de número, todos son plurales excepto la palabra uno. Algunos de ellos pueden tener variación de género, cientos, cientas, 300, 300, ¿no? Y ahí podemos ver femenino, masculino. Los numerales pueden clasificarse en cardinales y también en ordinales. Cuando hablamos de los cardinales, podemos ver su forma simple y también su forma compuesta. Como simples podemos anotar 1, 2, 3, o como compuestos 28, 300, etc. Y los ordinales, que son los que indican orden en una sucesión de números, primero, quinto, etc. Los numerales también funcionan como sujeto en el sintagma nominal y como complemento en el sintagma verbal. Como ejemplos podemos citar uno irá a la casa, hablando de cierta persona que no especifica quién. Y cuando decimos compraremos dos, dos estaría funcionando como complemento. Pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos indican que la oración de la que forma parte es una pregunta. Y podemos ver el esquema de los pronombres interrogativos. Y estos se clasifican en invariables y también qué, cómo, cuándo, dónde serían los invariables y cuál, cuáles, quién, quiénes, cuánta, cuántas, cuánto, cuántas serían los variables. Los interrogativos por lo general cumplen la función de núcleo del sujeto, por lo cual irán siempre al lado de un verbo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién está hablando? Sin embargo, el pronombre que puede asumir más funciones. ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Por qué haces eso? ¿No? Entonces, no solamente está en función de sujeto, sino está asumiendo otras funciones. Los pronombres exclamativos son los mismos que los pronombres interrogativos, excepto cuál, solo que con signos de exclamación, pero con las mismas reglas de acentuación. Los pronombres posesivos son los mismos adjetivos posesivos, pero indicando una referencia a alguien o a algo de algo que se posee. Son consideradas palabras únicas e indican pertenencia o posesión. Al ser palabras variables, aceptan modificaciones de género y de número y concuerdan con el nombre al que sustituyen y deben ir antepuestos por un artículo. Y podemos decir, el mío está limpio. Mío sería el pronombre posesivo y como podemos apreciar en la oración, está antecedido por un
artículo, lo cual no es posible con los adjetivos, ¿no? Tenemos aquí la lista de los pronombres posesivos en masculino, femenino y en singular y plural. Mío, míos, tuyo, tuyos, suyo, suyos, nuestro, nuestras, vuestro, vuestros, mía, mías, tuya, tuyas, suyas, suyas, nuestra, nuestras, vuestra, vuestras. Los posesivos, al igual que los anteriores, pueden funcionar tanto en el sintagma nominal como en el sintagma verbal y pueden asumir la función de sujeto o de complemento. Los tuyos están en función de sujeto, solo vimos la tuya, tuya estaría en función de complemento. Pronombres relativos. Los pronombres relativos son muy distintos a los otros pronombres ya que actúan como palabras de enlace. Considerando su significado, los pronombres relativos pueden sustituir al sustantivo al que anteceden, pero también pueden tener como antecedente a un adjetivo o a un adverbio sustantivado. ¿Eso qué significa? Que ya no están como adjetivo o adverbio tal cual, sino que han sido sustantivados, es decir, están también funcionando como nombres y a estos pueden hacer referencia. Cuando decimos el ejemplo, hay que ver lo tarde que has llegado, cuando ponemos lo, estaría haciendo referencia más bien a una especie de nombre más que adverbio. La niña que está enferma me llamó. Los pronombres relativos, cuando decimos la niña que está enferma, que estaría en función de sujeto. Los pronombres relativos son qué, quién, quiénes, el cual, lo cual, la cual, los cuales, las cuales, cuyo, cuyos, cuya, cuyas. Los pronombres relativos tienen las siguientes características. Inciso A, van antecedidos de un sustantivo. Trae el dinero que te di. Dinero sería el antecedente de qué. Pueden sustituirse unos a otros. El proyecto que están estudiando los inquieta y puede cambiar a el proyecto el cual están estudiando los inquieta. Inciso C, pueden estar precedidos por artículo. Que se vaya el que quiera. Que está precedido del artículo el. Y D, aparecen en oraciones compuestas adjetivas. Los chicos que llegaron ayer están contentos. La oración los chicos que llegaron ayer están contentos tiene una suboración adjetival que sería que llegaron ayer y está antecedido por el pronombre que. Estructura de los pronombres relativos. Presentan formas variables y también invariables. El relativo que es invariable en género y número. No puede cambiar. ¿Quién y cuál tienen variación de número? ¿Quiénes, cuáles? ¿Cuánto? Tiene variación de género y número. ¿Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas? Cuyo tiene variación en género y número. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Funciones de los pronombres relativos. Los pronombres relativos pueden funcionar como sujeto o como complemento. Cuando tenemos la oración, ella es la que debe cantar, la que estaría funcionando como sujeto. María dijo que él estaba tranquilo, que está en función de complemento. De acuerdo a la autora del texto que estamos viendo, los pronombres reflexivos están clasificados en una forma independiente. Sin embargo, otros autores, tanto a los pronombres reflexivos como a los recíprocos, los unen dentro de los pronombres personales. Pero siguiendo a esta autora, nosotros vamos a ver los pronombres reflexivos de manera independiente. Estos pronombres átonos con sentido reflexivo designan al mismo ser que hace de paciente y agente, y la acción del verbo recae sobre sí mismo. Estos pronombres pueden funcionar como complemento directo y también como complemento indirecto. Nosotros podemos citar las formas de los pronombres reflexivos. Pueden aparecer en primera, segunda, tercera persona, me, te, se, o pueden aparecer en plural, nos, os, se. Se tiene la misma forma tanto en singular como en plural. Y como podemos ver, los mismos
pueden funcionar ya sea como complemento directo o como complemento indirecto. Estos pronombres solo pueden funcionar como complementos y vamos a ver en las oraciones. Me peino, que es una acción refleja, es decir, yo misma realizo la acción, me peino. Por tanto, me en esta oración está funcionando como complemento directo. Pero si yo amplío la oración, especifico y digo, me peino el cabello, en esta oración me ya no cumple la función de complemento directo, sino de complemento indirecto. Y el cabello, donde ya está especificado, cumple la función de complemento directo. Entonces, la misma o el mismo pronombre me puede funcionar como complemento directo o como complemento indirecto. Y finalmente hablemos de los pronombres recíprocos. Solo funcionan como complemento del verbo. Expresan la reciprocidad de dos o más personas que realizan la acción dentro de una oración y solo presentan formas plurales bajo las formas nos, os, se. Podemos dar como ejemplo, Mario y Lucía se miran. Por tanto, se también puede funcionar como pronombre recíproco, ¿no? Eso en relación a este tema joven.